hay mucha culpa, hay mucha ansiedad alrededor de las cenas de fin de año, ¿no? No es normal que la energía de una persona esté enfocada en el qué comer y en el qué ponerse y en el cómo se ve. Si lo estoy haciendo desde el amor o lo estoy haciendo desde el miedo, ¿sí? Porque el miedo es el que me lleva a conectar con la vergüenza, con la culpa. Que los trastornos de conducta alimentaria no se tratan de la comida. En donde radica ya que pudiera ser un problema, tema de salud mental, es en la obsesión que pongo. Que la comida se vuelva esta salida para sentirnos bien, ese es el problema. Hola, bienvenidos nuevamente a Voces de Conciencia. Estamos súper felices de poder seguir con nuestros podcasts. Yo soy Ana Abdala. Y yo soy Carla Rivadeneira. Y justo este mes, oigan, vamos a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué elegimos trastornos de la conducta alimentaria diciembre? Porque el 30 de noviembre fue Día Nacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria y además diciembre pues es un mes, oigan, en donde se súper triggerea muchísimo estos temas. Entonces, pues estamos aquí con Carla, que justo Carla ahorita te vas a presentar en este aspecto, pero Carla es súper especialista en trastornos de la conducta alimentaria y bueno, pues síganos en todos estos meses en donde vamos a seguir trayendo temas que son de mucha importancia y que a veces poco se habla desde los enfocos en donde nosotros estaremos transmitiendo. Muchas gracias, partner. Qué padre que podemos seguir con esto. Yeah. Sí. No sé. Aparte por este tema que fue el que en un inicio nos juntó, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues qué importante, como bien decías, hablar en diciembre de los trastornos de la conducta alimentaria, porque yo creo que personas que tengan un trastorno o no, en su mayoría, me atrevo a decir, hay mucha culpa y mucha ansiedad alrededor de las cenas de fin de año, ¿no? Uh-huh. Ansiedad por los familiares o las personas a las que vamos a ver que no necesariamente tengamos ganas de ver. Hay mucha expectativa del diciembre feliz y de la familia perfecta, que no es así. Y también, sobre todo, mucha culpa de decir cómo hay un gran festín y sentirnos con una sensación de falta de control o con miedo a engordar. Yo no sé tú, Ana, pero mi Instagram no lo bloqueo justo para ver qué le sale a mis pacientes, pero en Instagram ya me salen muchos clips de nutriólogas hablando de el reto para bajar de peso antes de diciembre, porque en diciembre se estima que engordes tantos a tantos kilos. Y digo, ¡ouch! O sea, qué triggering. Uh-huh. Y en qué nos estamos enfocando, ¿no? En vez de en la esencia de lo que sea que festejemos, si hay una religión o no, pero creo que debería estar el placer centrado en la familia, en los seres queridos, en el goce, en la plenitud, y no en cómo nos vemos. Sí, que además qué cañón, Car, porque una de las cosas que más une a las familias, pues siempre es alrededor de la comida. Así es. ¿No? Entonces, qué choque interno en el que, por un lado, pues estás juntándote con toda tu familia, pero al mismo tiempo sientes mucha culpa de estar comiendo, pero entonces es como un quiebre interno importantísimo, ¿no? Completamente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hablando de trastornos de la conducta alimentaria, ya lo hablaremos más adelante con nuestro testimonio, a ver si ella tiene oportunidad de hablar de esto. Pero la comida, al final, se va a lugares muy simbólicos, a lugares de placer, a lugares de recuerdos, ¿no? Como bien dices, la comida une. Entonces, en un cumpleaños, pues, ¿cuál es el momento más importante? El pastel, Claro. ¿no? Entonces, Claro. el pastel, buscando que el pastel sea una cosa que disfrutemos y tal, pero que después, por ponerle tanta atención a la comida, nos termina dando culpa. En la Navidad, en Thanksgiving, en las graduaciones, o sea, hay un festín y entre más festejemos, hay más comida, más opciones de comida, y sin embargo, regresamos a la culpa. Entonces, pareciera que se puede comer en el momento, pero a costo de una factura carísima que después implica muchísimo sufrimiento, creo yo. Sí, y qué fuerte porque, o sea, todo es, oye, es tu cumpleaños, ay, vamos a comer, ¿a dónde comemos? ¿En dónde vamos a cenar? O sea, todo es alrededor de la comida y es justo lo que más culpa genera. Entonces, vivimos como a veces muy fracturados internamente. Así es, y yo creo que es importante por eso empezar a
alzar la voz y en decir no es normal. Hay dos tipos de normales, ¿no? Un normal de estadística que habla de lo común y un normal hablando de lo saludable. Ujú. Y se ha vuelto normal, porque se ha vuelto en su mayoría el vivir cuidándonos supuestamente, ¿no? Contando calorías o cuidando las porciones de ciertos tipos de alimentos, cuando no debería de ser así. O sea, no es normal que la energía de una persona esté enfocada en el qué comer y en el qué ponerse y en el cómo se ve, sino creo que más bien deberíamos estar verdaderamente viviendo, ¿no? Conectando tanto con nosotros mismos como con nuestras familias, como con las cosas que disfrutamos. Y tristemente hay una asociación de decir, es que, a ver, yo voy a cuidarme, por eso hago así, porque esa es la historia que nos contamos y que nos vienen contando, que cuidarnos implica restringirnos y planificar nuestra alimentación, desconectarnos de nuestras señales, cuando en realidad quiero que cierren los ojos y piensen, cuando ustedes están a dieta, yo creo que los primeros momentos, o sea, al inicio uno se siente muy orgulloso, al inicio a uno le gusta lo que ve, de pronto hasta hay cierto sentido de superioridad, ¿no? De decir, ay, yo me estoy cuidando y me siento mejor que los demás y es algo medio adictivo. Sin embargo, pasando un ratito de estar en estas herramientas, el cuerpo naturalmente suele estancarse, ¿no? Y eso es lo natural, lo esperado, pero porque el cuerpo hace todo por sobrevivir y no llegar a un lugar de hambruna, ¿no? Y segundo, más importante, ¿qué tanto en realidad es cuidado cuando a medida de que ese cuerpo se va intentando modificar o si se modifica a nivel mental? ¿Qué sucede, no? Si hay pensamientos mucho más obsesivos, si a lo mejor y puede ser un puenteo muy importante a una depresión o una ansiedad más delicada. O sea, no sé. Entonces, la historia que nos contamos de bajar de peso por salud, yo me atrevo a decir, no es así. Claro. Más bien es, pues, un aprendizaje cultural porque es lo que nuestra sociedad nos incita a hacer y nos aplaude, ¿no? Así es. Oigan, pues miren, les cuento un poquito. O sea, a mí me gustaría que este episodio estuviera casi como que si yo fuera la entrevistadora con Carla. Les voy a explicar por qué. Porque es bien importante ser especialista en el tema. ¿Ok? Yo sí soy psicoterapeuta, sin embargo, no soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si tú estás pasando por un proceso de temas de alimentación, de tu imagen, de incomodidad con tu cuerpo, es súper importante que vayas con un especialista. No todas las psicoterapeutas somos especialistas en el tema. Entonces, fuera yo soy psicoterapeuta más enfocada en trauma y sí, evidentemente hay algunas situaciones que hemos vivido de un trauma en el que nuestra manera de sobrevivir ha sido a través de un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, yo abordo el tema desde un lugar del trauma. Ahora, es bien importante, como les digo, que vayan con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria y por eso aquí tenemos a Carla, que hoy yo voy a ser más bien como tu entrevistadora, ¿no? Pero de las dos, gracias, pero de las Para que puedas informar desde un lugar con todas las herramientas que tienes, Car, porque es muy importante que de verdad no todas podemos con todo, entonces sí hay que ser súper profesionales en ese tema y a las terapeutas las invito también a que seamos muy honestas todas aquellas que no tenemos la especialidad en eso. Entonces, me gustaría que primero le explicaras como a toda nuestra audiencia qué es un trastorno de la conducta alimentaria, y cuáles son. ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son? Porque hay a veces mucha desinformación y sí que padre que tengamos todas las redes sociales y todo, pero a veces demasiada información nos desinforma. Entonces, aquí que te tenemos a ti es Gracias, Ana. Gracias, Ana. A ver, yo creo que lo más importante es partir de que los trastornos de conducta alimentaria no se tratan de la comida, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria no es cuánto comes, ni cómo comes, ni el cuerpo cómo se ve, porque inicialmente la gente piensa que trastorno de la conducta alimentaria es igual a persona con anorexia y que persona con anorexia es una persona delgada. Y desde ahí
estamos mal. Okay. Un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental. Entonces, como cualquier trastorno mental, no se ve. No depende la gravedad del peso que tenga la persona. La gravedad depende de qué tan invasivo y qué tan obsesivo son los pensamientos que hay alrededor de cómo ve a su cuerpo, cómo se relaciona con su cuerpo y cómo se relaciona con la comida. No en todos, pero en su mayoría hay una intención de querer cambiar al cuerpo, ¿ok? Hay diferentes tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Los más comunes y los más sonados son el de anorexia, bulimia, el trastorno por atracón. También está el famoso TANE, que es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado y que me atrevo a decir es el más común. ¿Por qué? Porque no cumple exactamente los parámetros de referencia del DSM-5 o del CIE-11. Que son los libros de psiquiatría. Ajá, Para que son los libros de psiquiatría. Y que además no me gustaría entrar en detallar específicamente cuáles son, porque ahorita hablaremos de eso. Hay mucho tabú y hay mucha discusión de qué tan atinados son estos mismos indicadores y si no ellos mismos caen en ser un tanto gordofóbicos. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de anorexia y de bulimia, voy a hacer otro paréntesis, también lo solemos confundir y creo que naturalmente como nos lo enseñaron en la escuela o como escuchábamos tú y yo cuando éramos chiquitas, era bulimia es igual a vomitar y anorexia es igual a no comer. Y tampoco es así, ¿no? La diferencia entre la anorexia y la bulimia es la conducta compensatoria. Entonces, hay personas que tienen anorexia y que recurren a conductas purgativas, al igual que personas con bulimia. Sin embargo, no regresan a un atracón. O sea, no hay un atracón, después no hay una sensación de pérdida de control en la alimentación. O sea, suelen ser mucho más rígidas, entonces restringen y pueden o no tomar alguna conducta compensatoria adicional, ¿no? Y en cuestión de bulimia, no necesariamente la persona con bulimia vomita, Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona con bulimia puede ser una persona que no vomita, pero que sí utiliza laxantes o que sí utiliza el ejercicio como conducta compensatoria o que hace ayunos prolongados, ¿no? Y que después de largos momentos de control lleva a un pendulea y cae en un atracón, en un sentir que comió demasiado en algún momento, ¿no? Esto es sumamente común porque quiero que pensemos, en realidad es lo que hacemos como sociedad. Yo creo, seguramente Ana conoces a mucha gente, si no es que nosotras en algún momento lo habremos hecho, el famoso comer entre semanas sin carbohidratos. Sí, claro. Y el fin de semana hasta utilizar el me dejo ir, sí, ¿no? Pues al final habla de una conducta, no quiere decir que tengas bulimia, ojo, pero sí habla de una conducta específica de la bulimia. Un poco así es como funciona. Entonces, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Trastornos mentales relacionados al cuerpo y a la comida. Aparte de estos tres que les decía, de anorexia, bulimia y el TANE, también hay pica, que es cuando las personas recurren a comer ciertas cosas que no necesariamente son alimentos, como por ejemplo comer hielo, comer gis, no sé, comer ciertos elementos por nutrientes que pudieran llegarles a faltar. Hay otro muy común en niños y del que poco se sabe. Piedras, sí, por minerales. Sí, piedras. Pero entonces ahí no va con la culpa del cuerpo. Por eso digo, en la mayoría está relacionado, pero no todos. Y la verdad me atrevo a decir, en esos no soy tan experta porque con lo que más trabajo, pues son más con los que llevan el factor de la vergüenza, la culpa y del control. Déjame te interrumpo, perdón, tocar, para hacer como un pequeño resumen y creo que para que vaya quedándole súper claro a nuestra audiencia. Es el trastorno de la conducta alimentaria es la obsesión que hay
sobre un pensamiento. O sea, en cuanto a eso, lo que yo te entendí es, el trastorno de la conducta alimentaria es, bueno, todos tenemos siempre pues queremos estar de cierta forma, nos cuidamos o algo. En donde radica ya que pudiera ser un tema de salud mental, es en la obsesión que pongo. En los 3 que estoy diciendo, sí. Sí. O sea, hablando de anorexia, de bulimia, trastorno por atracón, bueno, cuarto, y de trastorno de el no especificado en TANE, sí está relacionado a la obsesión, al no poder pensar. En los demás, o sea, hablando tanto de Pica como de Afrid y de algunos otros, que te decía, Afrid es muy común, por ejemplo, en niños, son trastornos donde no necesariamente hay culpa por comer, pero hay limitantes para comer de forma regular como los demás, donde las personas dejan de comer ciertos tipos de alimentos, parecieran, por ejemplo, en el Afrid, los picky eaters, ¿no? Help, mi hijo solamente come menos de 20 comidas, y ahí no tiene que ver con un miedo a engordar o con un deseo de controlar, sino muchas veces de un trauma, no sé, por ejemplo, chiquitos que estuvieron internados y tenían entubados, ¿no? Entonces que vivieron alguna sensación de que querían vomitar y que se ahogaban con la comida, y posterior a eso ya les cuesta mucho trabajo el volver a tragar y entonces se vuelven selectivos en ciertos grupos de comida, o sí, algún tipo de trauma o de dificultad, generalmente médica, que los hizo volverse más piquis. Entonces, y también el tema sensorial, ¿no? Porque que ciertas texturas de la comida o algo pudieran como no querer comer algo, pero eso es un tema sensorial. Entonces, en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, es un tema más, como tú acabas de decir, de una salud mental. Sí, hablando de esos 3 que yo creo que es en los que vale la pena enfocarnos. Y yo creo, Ana, también que es importante mencionar que antes se creía, no sé qué opinas, que hablemos como de los mitos que hay alrededor de los trastornos, porque creo que así como decíamos el que es anorexia y que es bulimia, que lo confundimos, también tristemente se creía que eran trastornos de las mujeres, trastornos de los adolescentes, ¿no? Y hoy en día vemos que están en todo el desarrollo, o sea, que hay niñas de 5 o 6 años que ya se están poniendo a dieta y que a Santa Claus le piden no querer engordar, ¿no? Cuando eso, pues ahí está el problema, ¿no? A lo mejor y todavía no está restringiendo muchísimo, pero ¿y este pensamiento qué tan saludable es y de dónde viene? ¿No? Y ahorita justo que acabas de decir de dónde viene, Car, que también me gustaría que muchas veces se dice que es un tema relacionado con la maternidad, o sea, con la mamá, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? A ver, a mí me gusta pensar de los trastornos de conducta alimentaria como desde un lugar, entendiéndolos desde un lugar biopsicosocial, ¿no? No nada más delimitándolo a ciertas características, porque si bien sí hay cierta tendencia y cierta relación, no es exclusivo de, y creo que nos atora en mucha culpa. Sí, como mamá de por sí ya tenemos en la maternidad una culpa fuera de serie. Exacto. Que ese será otro tema de otro podcast, pero sí vivimos con muchas culpas y luego todavía solo atribuirlo, qué bonito lo que acabas de decir, solo atribuirlo a la relación con la madre, pues está terrible. Sí, y también es un tanto machista porque siempre pensamos en la mamá y qué onda con el papá y qué onda con la red de apoyo, ¿no? Sí, creo que muchas veces cuando la mamá no puede estar o no está del todo, es porque nadie está también para ella. Exacto. Pero regresando a lo que se le atribuyen los trastornos de conducta alimentaria a la mamá, viene desde un lugar simbólico de que la mamá nutre, ¿no? Cuando un bebé nace, lo primero que hace este bebé, hasta le llaman la hora dorada, ¿no? The golden hour, es pegarse al bebé. Ese bebé que recibe, apapacho, recibe calientito, recibe seguridad, recibe alimento y recibe, olor y recibe mirada. La mirada de los niños no llega a más de 20 centímetros, que es justo del pecho de su mamá
a su carita. El resto del mundo es desconocido. Entonces, esta primera sensación es como una gran huella anémica, es algo que marca y que es muy importante. Entonces, desde ahí simbólicamente hay un aspecto de nutrish. Desde ciertas corrientes psicológicas pueden relacionarlo al cómo y cuánto dio pecho la mamá, cómo comía ese bebé y tal. Pero a mí me gusta tratarlo de llevar un poco más profundo en esta misma palabra nutrish, que es nutrir, y nutrir no nada más es alimentar. Y ahí es donde sí suele haber una gran carencia de los papás. Yo no quiero hablar de las mamás, quiero hablar de ese equipo de papás, donde muchas veces no pueden nutrir a ese chiquito. Y no estoy hablando meramente en cuestiones de alimento, sino de nutrir de esto, de mirada. De mirada. Exacto. ¿No? Porque decimos siempre en la terapia, los niños, o todos, más bien todos, yo sé que existo gracias a que me miras. Es que si tú no me miras, yo no sé que existo. Entonces es como el vínculo seguro que se genera en un niño, ¿no? Así es, y nadie nace odiando su cuerpo. Así Entonces, no nada más es nazco con necesidad de mirada, sino con conciencia en cómo estamos mirando. Porque la manera en la que nos miran es la manera en la que nos conocemos o en la manera en la que nos aprendemos a mirar. Exacto. Y ahí, entonces, yo creo que es cuando aprende ese chiquito de 6 años a decir, quiero estar a dieta o querido Santa, quiero bajar de peso, porque ¿qué querrá? Así es. ¿No? ¿Por qué no está pidiendo unos patines? ¿Por qué no está pidiendo algo, o sea, algo en relación a su fantasía? Yo creo que lo que quiere es una varita mágica donde o pueda acercar a sus papás o pueda sentirse más querido. Y por eso sí creo que tu formación, Ana, es importantísima en relación a los trastornos de conducta alimentaria, porque no se trata de meternos al evento como tal, sino a lo que había de abajo, y es justo lo que tú haces, ¿no? No se trata de que ese niño estaba solo en su casa, sino de qué interpretación daba, qué sensación tenía, a dónde llegaba, ¿no? Y los mecanismos de defensa que utilizó para sobrevivir ante esa soledad, ¿no? Así Porque, es. como decíamos, desde la perspectiva del trauma, utilizamos mecanismos de defensa externos para regular un dolor interno. Entonces, muchas veces a través de la comida, que también la comida es, como tú lo acabas de decir, la mirada, el vínculo, lo que representaba estar amamantando, ¿no? O sea, ser nutrido por mamá. Entonces, también es como buscar también ese cobijo que da la comida, y que también, bueno, la comida es, o sea, al momento de comer también generamos dopamina. Entonces, la dopamina sirve para calmar el dolor. Así es. Es que ahí hay una parte bien compleja, Sí. ¿no? Yo creo que hay dos de los factores más importantes en trastornos de la conducta alimentaria están ahí. Por un lado, sí o sí, la comida es un ansiolítico. Sí. Es un ansiolítico natural. O sea, la comida aprendimos desde el primer instante que es algo que nos da placer. Así es. Que es algo que nos suele dar calma, que es algo que cuando sentimos hambre y estamos hasta de malas, ¿no? Y nos baja compañía, recuerdos, ¿no? Y es que ahí es donde entra el hambre emocional. Exacto. Y para allá me iba a ir. Ajá. O sea, entonces la comida es ansiolítico, por ende, sí o sí, va a haber emotional eating, va a haber comer emocional. Y comer emocional no está mal, pero vivimos en una sociedad que se la vive muele y muele, duro y dale, diciendo que comer emocional está mal. No, comer emocional no está mal. Está mal que sea nuestro único recurso. O sea, que la comida se vuelva esta salida para sentirnos bien. Ese es el problema, ¿no? No poderle poner nombre y apellido a lo que verdaderamente nos está pasando. Pero que naturalmente nos vayamos para allá es lógico. Ahora, por un lado está entonces, el comer emocional que ya pasa. Pero por otro lado está una sociedad que nos pone estándares de belleza que no corresponden que no son representativos, Claro. ¿no? Se calcula que los estereotipos de belleza representan a 5% o menos de la población mundial, y que de este 5, o sea, de forma natural, todos los demás que conozcamos se están sacrificando de algún modo para tener ese cuerpo, o sea, para caber en eso. Así es. O sea, Está al revés. está triste, está duro.
Y ahora con inteligencia artificial, Bueno. donde ya tenemos perfiles de personas que ni siquiera existen, pues son del 5% o son de menos. Y segundo, está esta cuestión donde yo creo que por mantenernos en esta obsesión de querer ser delgados, el estereotipo de belleza cambia. Sí. Entonces, es dificilísima la recuperación. Sí hay recuperación, pero es difícil la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria porque en realidad, lejos de solamente cambiar nuestra manera de comer, tenemos que hacer conscientes y romper las creencias que tenemos alrededor de los cuerpos y de la comida, aceptar la diversidad corporal, aunque eso a veces sea aceptar un cuerpo que no te gusta. Sí. ¿No? Y entender que en un año la belleza va a ser un cuerpo o sea, con curvas, con boobies, con pompis, y que 5 años después nos van a mandar a un cuerpo sumamente delgado. Sí. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué las musas, no? Las musas desde los italianos y los griegos para acá han cambiado tanto. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba chavita, que en aquellas épocas era cuando estaba Cindy Crawford y todas estas modelos que estaban un poco, pues no están como las que después vinieron, que era, Son opuestos. que era un hilo caminando, ¿no? O sea, tenían un poco más de curvas, pero en ese entonces, o sea, las medidas perfectas eran 90, 60, 90. Yo me acuerdo de medirme. O sea, yo me acuerdo de decir, no manches, sí, no, me falta, no sé qué. No, porque sí tenías que pertenecer a ese sector. Y la pregunta que acabas de hacer ahorita me encantó y me gustaría que te la regreso para que no me la contestes, es ¿por qué y para qué? Mira, yo creo que es una gran pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Qué masoquismo? Sí. Pero yo como lo trabajo con los pacientes y conmigo misma, porque insisto, somos humanos, ¿se imaginan cuántas industrias se caerían si las personas el día de mañana aceptáramos nuestro cuerpo? ¿No? Actualmente, dime una parte del cuerpo, la que quieras, Ana. De pelo a la uña del pie, no existe una sola parte del cuerpo para la cual no existe una cirugía para cambiarla. Sí. ¿Por? ¿No? O sea, el pelo, que no lo pintemos, que no lo planchemos, que no lo enchinemos, check. Las cejas, microblading, botox, perfileo de nariz, relleno de labios, o sea, está cañón. Que ahora, ojo, tampoco vamos a satanizar eso porque también está padre, digo, no sé tú, No, siempre perspectiva, pero claro que está bien todas esas ayudas, ¿no? Porque sí es cierto, y no podemos decir que no, sí es cierto para que te ayudan a sentirte un poco más segura, ¿no? O sea, Botox, oigan, ya llega a cierta edad en la que, bueno, pues sí nos ponemos. Estamos de acuerdo. ¿No? El pelo, pues a mí no me gusta. Hay quienes sí les gusta las canas, a mí no. O sea, completamente. Hay cosas, hay conductas que sí hacemos o mejoras en nuestro físico que tampoco caen en un trastorno, ¿no? O sea, completamente. Me gustaría que pusieras ahí la diferencia entre sí parte del autocuidado y de cuando ya es un trastorno, porque también creo que hay mucho ahorita de acéptate tal cual eres. Sí, claro que me acepto tal cual soy, sin embargo, sí me gustaría con responsabilidad un poquito de mejoras. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante lo que dices y qué bueno que lo pones, porque en este movimiento, como en este movimiento se le llama JAES, ¿no? De salud en todas las tallas, que es desde donde trabajamos la mayoría de las psicólogas y nutriólogas en recuperación, o sea, en pacientes en recuperación de trastornos de conducta alimentaria. Hay un bombardeo y hasta como gente que va en nuestra contra porque dicen, es que entonces están promoviendo la obesidad. Están promoviendo el que ya la gente sea una facha y ya no se arregle. Y no, oigan, eso es falta de conocimiento y significa que no le han entendido tanto. Qué bueno que lo preguntes. A ver, yo creo que como bien le pusimos y a ti fue la que se te ocurrió el nombre, la conciencia. O sea, la conciencia es una palabra clave, ¿sabes? Porque no es el por qué hacemos las cosas, sino el para qué hacemos las cosas. Si yo decido maquillarme porque me siento más guapa, porque me siento más segura, porque padrísimo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a luchar contra algo que me hace bien? Pero además,
qué daño me está haciendo, Así es. ¿no? Sin embargo, en las dietas o sea, métanse ahorita, para que digan, no es un acto de fe, es ciencia, ¿no? Nos guste o no nos guste, métanse, googleen, pídanle a ChatGPT. Van a ver, las dietas están destinadas a fracasar. Si las dietas, o sea, yo me atrevo a pensar que nos den una pastillita para no engordar, pagaríamos millones todos, Claro. porque vivimos en una sociedad que aplaude ciertos cuerpos. Si nos dieran una pastillita para no hacernos viejos, la compraríamos la mayoría, ¿no? Porque se nos aplaude la belleza. Entonces, el Botox no está mal. Estas cosas no están mal porque si no tiene una consecuencia negativa en uno, si no nos afecta física y mentalmente, dele. Pero una dieta, el estar siempre tratando de cambiar a nuestro cuerpo, ahí se esconde una falsa justificación de salud, cuando no hay salud física sin salud mental. Y ya que se vuelve obsesivo, es un problema. Y ahora, regresando a esto que decías de no está mal, un retoque y tal, otra vez el para qué y el cómo suceda, ¿no? Porque no es lo mismo el decir, híjole, esta partecita de mi cuerpo me gustaría cambiarla, pues sí, a ver, pero la puedo hacer y dele, ¿no? A estas personas que ya parecieran tener como una adicción y una dependencia a estar modificando su cuerpo, que ya en realidad nos está hablando de dismorfia corporal y que ya entonces estamos en un trastorno, que ya estamos en una enfermedad. Entonces ahí no hay manera de aplaudirlo. Ahora, fíjate, lo que tú estás diciendo me encanta porque hay que cuestionarnos. O sea, yo a mis pacientes los invito a que se cuestionen desde qué lugar lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo desde el amor o lo estoy haciendo desde el miedo, ¿sí? Porque el miedo es el que me lleva a conectar con la vergüenza, con la culpa, con creer que si no tengo un cierto aspecto físico, entonces no valgo. Creo que ahí es un poco también la importancia de mirar en todas estas conductas que hacemos, la comida, los arreglos personales que puedas hacer, lo que sea, que si yo estoy basando mi valía, mi dignidad en solamente nuestro cuerpo físico. Completamente. Y qué bonito, porque yo creo que ahí está mucho de la esencia y de darnos cuenta si es algo que queremos romper o algo con lo que elegimos vivir y que nos da paz. Así es. Y segundo, también creo que es importante que se pregunten qué porcentaje del día pasas pensando qué vas a comer y qué te vas a poner y cómo te ves. Porque si, no sé, más del 5, 10%, ¿no? Estoy hablando, tenemos 24 horas. Entonces, si más del 5 o 10% está destinado a pensar, híjole, ¿qué me como? ¿Pero por qué? Esto no, esto sí. ¿Qué me pongo? ¿Se me sale la lonjita? ¿No se me sale la lonjita? Desde ahí hay que levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? ¿Qué nos quita? Una pregunta importante con los pacientes y en la mesa debería decir, ¿qué nos quita y qué nos da el ponernos a dieta? ¿Qué nos quita y qué nos da un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Lo estamos usando como herramienta, que creo que es al final, por eso decimos, no se trata de la comida, sino más adelante cuando hablemos de to the bone, ahí sale perfectamente, ¿no? La necesidad de control con la comida generalmente, me atrevo a decir generalmente, pero me encantaría decir siempre, habla de una sensación de no control, de desborde, de caos, o familiar, o en nuestro mundo interno. Entonces, no es eso lo que queremos arreglar, sino queremos escuchar otras cosas, pero que no podemos porque duelen demasiado. Y para para que este trastorno de conducta alimentaria se geste, es que hay muchos otros elementos, ¿no?, que influyen, como lo que acabas de decir ahorita, o sea, la parte social, la parte de la familia, el vínculo con las figuras de crianza, son muchas cosas, ¿cierto? Así es. Como que, a ver, hay cosas que pueden cambiar, otras que no. Hay factores que nos ponen en una posición más vulnerable, otros que los mantienen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que generalmente vemos? ¿Cuál sería el perfil comúnmente de un trastorno de conducta alimentaria?
Bueno, hablando, por ejemplo, en una persona con anorexia, se da más en mujeres, principalmente se da en adolescentes o en embarazadas, que poco se habla de los trastornos de conducta alimentaria en personas embarazadas, pero bueno, generalmente se da en mujeres, en adolescentes, en embarazadas o en atletas, artistas, en estas personas donde su cuerpo toma un rol muy importante y se les califica Muy constantemente. rígido. Muy rígido. Por ejemplo, se estima que el 30% de las personas que practican ballet o presentan un trastorno de conducta alimentaria en algún Yo lo momento de pondría su vida. mucho más alto. Yo también. Mucho. O sea, el 30 se me hizo cortísimo. El tema es que no se habla y está muy normalizado. Entonces, Exacto. ¿cuándo te das cuenta que Ujú. hay un problema, no? Ujú. Exacto, yo coincido contigo, pero entonces, en este tipo de perfiles suele haber más. También se ve mucho, mm, luego tú y yo lo hemos platicado, nos dicen es que la genética es importante y ¿qué le solemos decir? Sí, pero no tanto. Hay un Sí, pero tema ajá. ambiental, ¿no? Cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, es común ver que mamá, abuela, hermano, alguien más tiene o tuvo el mismo o el que pareciera opuesto, ¿no? O sea, hay una mala relación con el cuerpo y con la comida, entonces crecen con mucha atención en lo que se come y no se come. Pueden no necesariamente ser por cuestiones de un cuerpo muy delgado, sino por crecer en una familia de cuerpos gordos y entonces donde se le trata de proteger a los hijos de De que vivir el no mismo lo dolor. el bullying que vivieron, todo claro. Y desde esta protección, pues meten bases y miedo a decir que hay unos cuerpos mejores de otros, ¿no? Em, Suelen ser familias, cambia, pero suele ser familias adineradas, donde hay mucho perfeccionismo, donde las cosas pareciera todo salirles bien y ser la familia perfecta, pero cuando le rascamos se viven muy solos, o sea, Ujú. compartiendo una gran casa, pero cada uno encerrado en su cuarto o sin conocerse. ¿Y qué otra cosa? Y también a nivel como de eventos traumáticos, Ujú. no sé tú con Ujú. cuáles te toque trabajar y en cuáles pienses, pero, por ejemplo, cuestiones de abuso sexual, consciente o inconsciente, está muy, muy, muy relacionado, y cuestiones de abuso en general, o sea, del cualquier tipo de abuso, Sí. eso hay detrás de un trastorno, Ujú, ¿no? ujú. Sí, como mecanismo de defensa, ¿no? O sea, Ujú. se escucha mucho que cuando viven un abuso sexual repetitivo, pues, a veces en las mujeres, em, quieres como mutilar, ¿no? Tus senos, entonces te vas como hacia la anorexia, o a veces también generas mucha grasa para que entonces ya no seas atractiva para el sexo, para él como desde una forma de protección. Entonces sí, claro, esa es desde la mirada más de trauma. Sí, Ujú. y realmente así pasa, y por eso es doloroso e importante trabajar los trastornos de conducta alimentaria, porque pareciera que le damos carpetazo a un problema, Ujú. ¿no? Pero sale muchas veces a flote algo, pues, donde hay Una más que descubrir. vulnerabilidad, claro. Oye, qué interesante. La verdad es que son temas que creo que podemos extendernos horas y horas y horas y horas, y desgraciadamente se nos acorta el tiempo. Sin embargo, ¿qué pudieras decirle a la audiencia que nos está escuchando? O sea, ¿cuál sería tu mensaje como especialista en trastornos de la conducta alimentaria? Híjole, qué pregunta tan difícil. ¿Qué me gustaría decir? Me gustaría decir esto que mencionábamos hace rato. Vivir obsesionados por cómo nos vemos y qué comemos no está bien. Y ser quien defiende que eso está bien ya es un red flag, Ujú. ¿no? Porque cuánta energía le estamos poniendo. No hay cuerpos mejores que otros. Yo creo que es eso. O sea, no podemos, así como no se puede catalogar que haya personas más valiosas que otras, porque todos somos valiosos el día de hoy con la persona y el cuerpo que somos. Yo creo que no se puede catalogar cuerpos mejores, aunque inconscientemente ya y socialmente así lo hayamos aprendido, ¿no? Todas las personas somos muy valiosas y hay diversidad. No peleemos contra la diversidad, diría yo. Em, qué otra cosa diría? No lo sé, que recuerden que la comida es placer y
y que sí hay que en un proceso de liberación corporal o en un proceso de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria, no se trata de fomentar la gordura o el esto, porque también hay una parte de comer con responsabilidad, ¿no? O sea, si están en un procedimiento, en un tratamiento, o se acercan a un profesional, van a escuchar hasta el cansancio que se vale comer y que hay que comer sin culpa. Y eso nos asusta. Pero el comer sin culpa también incluye el que haya una alimentación gentil. ¿Y qué es el que haya una alimentación gentil? Que se nos olvida. El que haya de todos los grupos de comida, el que podamos disfrutar, el sí reconocer que hay alimentos, pues, que nos pueden aportar mejores nutrientes que otros. Entonces, que elijamos con conciencia y ya pues, pero que la comida sea una parte chiquita de nuestro día, porque nadie se va a ir de este mundo ni te va a recordar por qué tan flaco o flaca estabas, por qué tan rígido o aplicado eras con el ejercicio de la comida, sino por qué momentos compartieron contigo. Y la realidad es que cuando nos obsesionamos con la comida, dejamos de conectar con nosotros y también con los que están ahí. Entonces, no dejen de conectar. Conectar cuesta trabajo, pero es lo más bonito. ¿Tú qué les dirías, Ana? Pues yo les diría que no están solos, que no tienen por qué vivir un proceso en soledad y sobre todo con la vergüenza o sea, de creer que no eres valioso por algo. O sea, creo que todos tenemos demasiada valía, nos han hecho creer que no, que solamente por hacer o aparentar algo o con quien te juntas o perteneces o la sociedad, bla, 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 te hace creer que eres valioso y creo que nuestra valía va mucho más allá adentro, que es muy importante que resignifiquemos la relación con nuestro cuerpo y que Centro Integral de Conciencia está para acompañarlos en todo este proceso, para que no lo vivan desde un lugar de soledad. Tenemos especialistas trabajando para ustedes, psiquiatras, nutriólogos, que de hecho nuestro siguiente episodio no se lo vayan a perder porque tenemos a la nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, Natalie, que nos va a acompañar en nuestro siguiente episodio. Y bueno, pues ese es mi mensaje para ustedes. Y Carlita, pues te agradezco, qué padre plática de ahorita, qué padre introducción a este mes que justo triggerea muchísimo todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Oigan, y para acabar, por favor, no se les ocurra, más bien ya se les ocurrió posiblemente, porque a todos se nos ha ocurrido, creo yo, que antes de esa cena de Navidad, mejor no comemos o nada más hacemos una comida porque vamos a comer mucho. Aguas, ¿no? Detrás de un pensamiento o una acción restrictiva, generalmente hay después una sensación de atracón o de falta de control y después muchísima culpa. Ese es el ciclo de bienvenida muchas veces a los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, recuerden para qué van hoy en la noche o cuando sea que sea su cena. ¿Cuál es el motivo de esa cena? ¿A qué van? ¿Tienen ganas de ir? Si no tienen, no vayan. Se vale poner límites, se vale decir, te agradezco, pero por favor no opinas de mi cuerpo o no opinas de la comida. Pongan límites y permítanse disfrutar, porque como bien lo hemos dicho, lo primero que nos quitan los trastornos de conducta alimentaria es el placer. Entonces, el gozo. Que disfruten muchísimo y disfruten. Hay poquitas cenas en la vida para estar con nuestros seres queridos y también se vale no estarla pasando bien. Acérquense, aquí los esperamos. Ana es lo máximo para trabajar con adolescentes, con adultos, con parejas. También da muy buenas asesorías para papás. Yo estoy muy orgullosa de que sea mi socia porque mejor socia no pude escoger. Y yo aquí también feliz de la vida para darles cualquier tipo de acompañamiento o asesoría a sus chiquitos, a los adolescentes o a los adultos de manera individual o si tienen algunas dudas en crianza o relacionadas a trastornos de conducta alimentaria. Los esperamos y gracias por escucharnos. Muchas gracias, feliz día, cuídense mucho, bye bye. Felices fiestas. Felices fiestas también.